Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo bloquear correos electrónicos de remitentes específicos en Outlook. Te voy a poner muy rápidamente en situación para pasar al ejemplo. Hay algunas personas o empresas de las que nunca quieres saber. Tú no puedes evitar que estas personas te envíen correos electrónicos, pero puedes configurar Microsoft para que elimine automáticamente los correos electrónicos tan pronto lleguen a tu bandeja de entrada. Por eso en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos bloquear esos correos electrónicos de remitentes específicos en Outlook y entraremos aquí. Vamos a bloquear directamente a este remitente. Y bueno, sí es verdad que podemos enviar estos remitentes a la bandeja de entrada, pero lo que queremos es eliminarlos directamente, que ni siquiera pasen al spam, ya que lo queremos eliminar directamente. Entonces usaremos esta empresa como ejemplo, porque no queremos recibir más correos y queremos que Outlook los elimine directo. Entonces entraremos aquí a la pestaña de inicio y una vez que estamos aquí, nos iremos directamente a la cinta de opciones donde pone el apartado mover. Verás aquí un botón que se llama reglas y vas a hacer un clic sobre ella y vas a crear una regla. Haremos un clic sobre este apartado y cuando nos abra entraremos a la configuración, ¿vale? Verás que se abre ya directamente una ventanita llamada crear reglas y vamos a irnos directamente a las opciones avanzadas. Una vez que estamos aquí en opciones avanzadas, le vamos a decir que vamos a elegir los correos de esta empresa y le vamos a dar siguiente. Entonces aquí nos va a pedir una acción, es decir, qué deseamos hacer cuando recibamos estos correos. Verás que tienes aquí un apartado llamado eliminar de forma permanente. Una vez que hacemos aquí un clic en este check, verás que se te abre este mensaje de advertencia automáticamente diciéndote que todos los mensajes eliminados por esta regla desaparecerán del buzón y no habrá forma de recuperarlos. ¿Estás seguro que vas a aplicar esta función? Le decimos que sí y le vamos a dar siguiente. Una vez que estamos aquí, nos está preguntando si hay alguna excepción. Le decimos que no, que le vamos a dar siguiente, que lo que queremos es que se elimine. Y para crear esta regla veremos que nos aparece un asistente al final donde nos está pidiendo un nombre para la regla. Nosotros la vamos a dejar así tal cual porque me parece bastante identificativo. Y vamos a activarla, es decir, tiene que aparecer este check activo, ¿vale? Entonces cuando nosotros le demos finalizar, de ahora en adelante todos los correos que se enviarán o que se enviarán y están dentro de nuestra bandeja de entrada serán totalmente eliminados. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Así de sencillo es bloquear correos electrónicos de remitentes específicos en Outlook. Si el vídeo te ha gustado, déjame tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.